Mi nombre es Eden Alonso Carrero, del tercer trimestre de la carrera de Psicología de la Universidad Bicentenaria del Agua. Esta es la actividad sumativa número 2 de la materia Introducción a la Psicología Educacional. El tema es Teorías y modelos de las etapas evolutivas. Comprender estas diferentes teorías es fundamental para los educadores. Al conocer los principios básicos del conductismo, del constructivismo, del aprendizaje social, de la teoría sociocultural y el humanismo, que son los temas que vamos a estudiar hoy, podemos definir estructuras y diseñar estrategias efectivas y personalizadas en los aspectos de la educación. Empezaremos con la teoría del conductismo. ¿Y quién mejor para hablar de ella que uno de sus propios precursores, Skinner? Él dice que el conductismo busca leyes generales que relacionen variables ambientales con las variables conductuales. Este modelo, el conductismo, tiene algunas características singulares, por ejemplo, la objetividad, ya que busca eliminar desde todo punto de vista la subjetividad en la investigación psicológica. La experimentación es fundamental para el conductismo. El rechazo a los procesos mentales internos, pues por considerarlos subjetivos e inaccesibles a la observación psicológica. El aprendizaje por asociación entre estímulo y respuesta. El conductismo ha tenido precursores. Entre ellos tenemos a Iván Pavlov, quien con sus experimentos con perros crea lo que se conoce como condicionamiento clásico. Luego viene John Watson, que es considerado uno de los fundadores del conductismo, quien aplica el condicionamiento clásico de Pavlov sobre la conducta humana. Y luego mencionamos a Skinner, que ya lo habíamos mencionado, quien desarrolla la teoría del refuerzo operante, introduciendo conceptos como el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo y el premio y la extinción. El conductismo tiene aplicaciones tanto en la psicología clínica como en la educación. En el ámbito de la psicología clínica se ha utilizado en una amplia variedad de trastornos psicológicos, fobias, ansiedades, trastornos obsesivos compulsivos, con técnicas que se basan en los principios del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, del cual ya hablamos, para tratar de modificar conductas en este y en diversos aspectos. En lo que se refiere a la educación, el uso de los sistemas de recompensas y castigos para modificar conductas en los estudiantes es un ejemplo de la aplicación del conductismo en el ámbito educacional. El conductismo también se ha utilizado para amaestrar mascotas. La segunda teoría es la que se refiere al constructivismo. Como dice uno de sus propios precursores, Piaget, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el sujeto realiza a partir de sus interacciones con el medio ambiente. Esta teoría tiene características como, por ejemplo, el aprendizaje activo, que enfatiza la importancia de que los estudiantes sean protagonistas de su propio aprendizaje. Con respecto a la construcción de significados que es individual para cada persona, establece que el conocimiento se construye a medida que el individuo interactúa con su entorno y le otorga su propio significado a las nuevas experiencias. Otra característica, hablando del significado a las propias experiencias, pues es el conocimiento que se va adquiriendo de manera profunda y duradera cuando se relacionan los conocimientos previos del individuo y cuando tienen un significado singular para él. El constructivismo tiene dos precursores. Ya mencionamos a Piaget, quien con la teoría del desarrollo cognitivo destaca la importancia de la interacción del niño con su entorno para construir sus esquemas mentales y adaptarse. Y Levi-Vygotsky, quien con el concepto del desarrollo próximo se refiere a la distancia entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con la ayuda de otras personas. El constructivismo tiene aplicaciones en la educación. Estos enfoques centrados en el estudiante y en la construcción tienen aplicaciones, por ejemplo, en lo que se refiere al aprendizaje colaborativo, basado en el trabajo en grupo
el cual fomenta la construcción conjunta del conocimiento. Y el aprendizaje basado en la solución de problemas, que los estudiantes trabajen en la resolución de problemas reales para ellos y que así aprenden a aplicar los conocimientos que van adquiriendo. Hablemos ahora del aprendizaje social. Para ello vamos a citar a Bandura. El aprendizaje social de Bandura es muy conocido. Bandura define el aprendizaje social como un proceso a través del cual las personas adquieren información y habilidades nuevas al observar a otros. Estas formas de aprendizaje, según Bandura, se basan en 4 procesos interrelacionados: la atención, la retención de la conducta que veo, la reproducción motora de la conducta que veo y la motivación para reproducir esa conducta. El aprendizaje social tiene algunas características para que se den los 4 procesos de los cuales acabo de hablar. Pues el aprendizaje observacional, en el cual los individuos aprenden al observar a imitar las acciones de los modelos, o sea, el padre, un personaje de televisión, el profesor, un personaje que sea modelo para él. Y las consecuencias de esas acciones pues son los que pueden llevar a que el individuo tenga motivación para repetirlas. Esto es un componente clave del aprendizaje. Los niños, por ejemplo, aprenden a comportarse observando a sus padres o a otros adultos significativos. Acabo de hablar de los modelos. El refuerzo vicario en el aprendizaje social establece que las consecuencias que observamos en otros, las consecuencias de los actos que observamos en otros, influyen en nuestra propia motivación para realizar o para evitar reproducir ciertas conductas. Los precursores del aprendizaje social, como ya lo acabo de mencionar, está Albert Bandura, considerado el principal teórico del aprendizaje social. Bandura realizó numerosos experimentos, como por ejemplo el famoso experimento del muñeco bobo, para demostrar la importancia del modelaje en el aprendizaje. Y Julian Rother, que aunque no se considera tan fundador del aprendizaje social, contribuyó en el campo del desarrollo de la teoría locus del control, que enfatiza la importancia de las creencias del individuo sobre la capacidad para controlar los resultados en la vida. El aprendizaje social tiene aplicaciones en la educación y en la terapia cognitivo-conductual, misma que se basa en gran medida de los principios del aprendizaje social. El aprendizaje social como es fundamental para el desarrollo psicológico y social y emocional de los niños. La teoría del aprendizaje social se ha utilizado también bastante en el marketing y en el mercadeo. Ahora, en lo que se refiere a la teoría sociocultural, muy relacionada con el aprendizaje social de Bandura, vamos a hablar de cómo la define uno de sus propios precursores, Vygotsky. Él establece que las funciones psicológicas superiores tienen su origen en las relaciones sociales. Somos como somos, principalmente influenciados por nuestras relaciones sociales. La teoría sociocultural tiene unas características. Por ejemplo, dice que los adultos y los compañeros más experimentados proporcionan un andamiaje cognitivo muy importante para ayudar a los niños a aprender habilidades y conceptos. Las funciones mentales superiores se originan en las interacciones sociales, asimilando los instrumentos culturales como las herramientas, los símbolos culturales, como el lenguaje y los sistemas numéricos, mismos que luego se internalizan para convertirse en procesos individuales ya establecidos. La teoría sociocultural tiene principalmente 2 promotores, Lev Vygotsky y Mikhail Batkin. El primero es considerado el principal exponente de la teoría sociocultural. El segundo hizo una contribución importante en el desarrollo de la teoría sociocultural al enfatizar la importancia del lenguaje como herramienta de interacción social y como herramienta para construcción de significados. La teoría sociocultural tiene aplicaciones. Por ejemplo, los tutores más experimentados proporcionan apoyo y guía en los estudiantes dentro de su zona de desarrollo próximo.
También se reconoce la importancia de la teoría sociocultural al considerar que el contexto cultural de los estudiantes influye mucho en su aprendizaje colaborativo al fomentar la interacción entre estudiantes y facilitar la construcción conjunta del conocimiento. Por último, hablaremos de la teoría del aprendizaje humanista, definida por Rogers, uno de sus precursores, como el aprendizaje significativo, mismo que ocurre cuando el estudiante percibe la relevancia del material para sus propios intereses y para sus propias necesidades. Una de las características importantes del aprendizaje humanista es que está centrado en el individuo, en la persona, ya que se adapta a las necesidades y estilos de cada aprendizaje individual. Otra característica podría ser la experiencia directa, en la que el aprendizaje se basa en la experiencia personal y en la exploración activa. En este enfoque, los estudiantes tienen un papel activo en la definición de sus metas para el aprendizaje y en la elección de las estrategias para alcanzarlos. O sea, ellos mismos se autodirigen. Esto también permite un crecimiento personal, ya que el aprendizaje se concibe como un proceso continuo de crecimiento y desarrollo personal. El aprendizaje humanista tiene dos precursores. Carl Rogers, que ya lo acabo de mencionar, considerado uno de los principales representantes del humanismo. Este desarrolló la teoría centrada en la persona. Y Abraham Maslow, mismo que con su jerarquía de las necesidades, destaca la importancia de satisfacer las necesidades básicas antes de poder alcanzar la autoactualización. El aprendizaje humanista permite ciertas aplicaciones, ya que es un aprendizaje bastante significativo que fomenta la conexión entre los nuevos conocimientos y las experiencias previas del estudiante. El aprendizaje humanista permite proveer la autonomía de los estudiantes al permitirles tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Permite crear un ambiente de aprendizaje cálido y acogedor en el aula, donde los estudiantes se sienten valorados y respetados. Y el aprendizaje humanista permite enfocar el proceso de aprendizaje, valga la redundancia, en el mismo proceso en lugar del producto final. Para terminar, se puede decir que cada una de estas teorías aporta una valiosa perspectiva sobre el proceso de aprendizaje humano. Al comprender las fortalezas y limitaciones de cada una de ellas, los educadores pueden diseñar experiencias de aprendizaje más ricas y significativas. Es bien importante reconocer que el aprendizaje es un proceso complejo y multifacético, que ninguna de estas teorías por sí sola podría explicar completamente la complejidad de las formas en que las personas aprenden. En la práctica educativa, una integración de estas perspectivas puede ofrecer un enfoque más holístico y efectivo para promover el desarrollo de los estudiantes.